Mientras lo buscáis, os comento. Mira, hay un escritor, era escritor principalmente, pero también era periodista, era filósofo y es del comienzos del siglo XX. Él se llamaba, y es muy conocido hoy en el mundo evangélico, y eso que era católico, pero es muy conocido en el mundo evangélico, se llamaba Gilbert Keith Chesterton, o se le suele conocer como GK por su nombre, Chesterton. Y muchas de sus frases, eran muy inteligentes, eran muy paradójicas, eran provocativas. Le gustaba provocar en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y es por ello que no deja indiferente a mucha gente, y sobre todo dentro del sector evangélico, porque digamos que el sector evangélico, en cuanto a su doctrina, sí que sigue estando bastante centrado, y el mundo católico se ha ido ya por las ramas muchas veces. Y quiero rescatar una de las citas que dijo en una ocasión este hombre, Gilbert. Dice lo siguiente, fijaos. Lo malo de que los hombres hayan dejado de creer en Dios no es que ya no crean nada, sino que están dispuestos a creer en todo. Y eso me pareció muy curioso, ¿verdad? Lo repito. Lo malo de que los hombres hayan dejado de creer en Dios no es que ya no crean en nada, sino que están dispuestos a creer en todo. Y basta echar un vistazo a nuestros días, a nuestra época, a nuestra sociedad, a nuestro mundo, ¿verdad? Para que nos demos cuenta de que la realidad, la experiencia, nos lo muestra, es así. O sea, no solo se ha quedado en la frase de este hombre, que era filósofo y todo lo que tú quieras, sino que de verdad vemos que se cumple. Pero no solo ha sido así en nuestra época. A veces nos encanta ser súper alarmistas, no, es que solo en nuestra época ha sido así. No, en verdad no, ha sido así desde que la Iglesia empezó. O sea, el mundo estaba dispuesto a creer en cualquier cosa, menos en Dios. Y así fue desde el primer siglo. No ha habido tampoco un periodo súper excelso del cristianismo, sí de la cristiandad, que no es lo mismo, pero ha habido muchos dentro de la cristiandad que igualmente llevarían el nombre y poco más de cristianos, es lo que quiero decir. Pero sea como sea, en todas las culturas, en todas las épocas, el Dios que se revela en la Escritura ha sido menospreciado, ha sido rechazado por mucha gente. Y yo me atrevería incluso a decir algo peor todavía de esto. Dentro de la Iglesia estoy hablando, aquellos que no se preocupan mucho en conocer a Dios tal y como se revela en la Biblia, caen en multitud de supersticiones y de creencias absurdas. Y yo siempre lo digo, las supersticiones en un cristiano no deberían existir. No deberían. No somos supersticiosos. Aunque la gente piensa que creer en Dios es superstición, pero no tiene nada que ver. Lo podemos hablar si queréis en algún otro momento. Así que a pesar de conocer, digamos, por así decirlo, a Dios, mucha gente en pequeña medida lo conocen realmente, ¿no? Porque no se preocupan como en ahondar en las páginas de la Biblia, que es donde podemos conocer principalmente a Dios ahora mismo, ¿verdad? También a través de la oración, pero no se preocupan en leer las páginas de este bendito libro que tenemos, que es la Biblia, y conocer a ese Dios que se ha revelado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen de Dios? Pues un ídolo a su gusto y a su conveniencia. Y entonces hay mucha gente que viene a la iglesia a adorar a un Dios que no es el de la Biblia, sino al Dios que se han formado en su propia cabeza, pero le ponen el nombre de Dios. Así que hoy vamos a procurar en no convertirnos en hombres y mujeres indoctos, sino todo lo contrario, en hombres y mujeres que quieren conocer al Dios que se revela en la Biblia, que no somos llevados de aquí para allá por cualquier doctrina y enseñanza que se nos diga, o que sea muy bonita a nuestros oídos, y vamos a tomar en serio el consejo y el mandamiento que nos llega hoy por medio del apóstol Juan y que ahora vamos a leer. Y ese mandamiento es: no creáis a todo espíritu. Así que fijaos, vamos a leer por aquí el texto, y como ya lo tenéis todos, en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, vamos a leer los 6 primeros versículos y dice así, lo leo en la versión de Reina Valera: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y ahora vamos a intentar, con la ayuda de Dios, entender un poco más acerca de esto, que el apóstol Juan nos habla aquí. Empecemos fuerte, ¿vale?
Y vamos a ser honestos con nosotros mismos, con lo que nos dice el apóstol Juan aquí. En sintonía con lo que nos está diciendo, con la primera frase con la que empieza, amados, no creáis a todo espíritu, la primera conclusión a la que debemos llegar, la dejo por aquí también, es que lamentablemente somos dados a creernos cualquier cosa. Esa es la primera conclusión que tenemos que sacar. Lo bueno de todas las cartas que nos encontramos en el Nuevo Testamento es que están dirigidas, y esto a lo mejor os sorprende, no a los incrédulos, sino a la Iglesia, a los cristianos, a los creyentes, se lo dirigía dentro de la propia comunidad. Y por extensión, y porque como creemos que la Biblia es la palabra de Dios en todo tiempo y en todo lugar, estas palabras son para nosotros. Es decir, Dios nos está hablando por medio del apóstol Juan, desde luego ya muerto y con el Señor desde hace mucho tiempo, pero nos está hablando hoy por medio de su palabra diciéndonos a nosotros, amados, no creáis a todo espíritu. Eso es lo que nos dice. Y antes de nada, yo quiero explicar un poco lo que significa la palabra espíritu. Porque claro, espíritu muchas veces pensamos en que simplemente se trata de un ser inmaterial o que está dotado de razón o lo que sea. Especialmente lo asociamos a espíritus malignos, ¿no? Pero quiero hacer referencia a varias cosas. En la palabra de Dios, el espíritu también puede ser un ser humano. Se puede referir a los seres humanos como espíritus. ¿Vale? Eso es lo primero que tenemos que decir. Pero también el espíritu se suele referir a la esencia de algo, al carácter íntimo de algo. Por ejemplo, cuando se dice el espíritu de una ley o el espíritu de una época. Y evidentemente también se puede referir, como hemos dicho, a seres inmateriales que no vemos, sean buenos o sean malos. Por ejemplo, los ángeles son seres espirituales, son espíritus, o los demonios son espíritus también. Entonces, son como estas tres cosas, ¿no? Puede ser un ser humano, puede ser la esencia de algo, el espíritu de algo, o literalmente un ser inmaterial. Pero aquí en nuestro texto parece que Juan se refiere como a todo un poco. Da la sensación de que pareciera referirse como a las tres acepciones que acabamos de decir, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces puede venir un ser humano a engañarte. Y se le podría denominar como espíritu en ese sentido que hemos dicho. Otras veces puede ser que un espíritu maligno te engañe. Y por tanto es un ser inmaterial. Y finalmente, también se debe tratar con el espíritu, con la esencia de aquello que se nos está diciendo. Entonces, aquello que se nos dice, ¿su espíritu cuál es? ¿Es de mentira? ¿Es de error? ¿O es de verdad? Como dice Juan al final del texto. Sea como sea, lo que la Escritura nos llama es a que no confundamos la fe con la ingenuidad. Y a veces se confunden, no sé por qué. La gente confunde la fe con la ingenuidad, como si tener fe significa que creo en absolutamente todo, cuando no es cierto. Y no nos podemos confundir nosotros ni tampoco dar a pie a la gente que no es creyente a que piensen que porque creemos en Dios somos ingenuos, que creemos en cualquier cosa, que cualquier cosa que se nos diga, amén, aleluya, y me lo creo. No es verdad. O no debería ser. No creemos en cualquier cuento de hadas, por más que la gente que no cree piensa que creemos en un cuento de hadas. Pero bueno, es nuestra tarea y nuestra labor mostrar que no es un cuento de hadas. ¿Verdad? Como digo, esto de que seamos dados a creer cualquier cosa es pues para que nos lamentemos, en realidad. Y ya no solo en referencia con la humanidad en general, porque todos somos así, es decir, todos acabamos creyéndonos en cualquier cosa, sino mucho más aquellos que somos cristianos debemos tener cuidado con esto, ¿no? Y os sorprendería saber, o quizás os sorprendáis, o ya estáis sorprendidos, de que en algún momento de vuestra vida, cuando veis cuántas supersticiones antibíblicas, pero con apariencia de espiritualidad, que creen muchas personas, os quedáis asombrados. O sea, es que hay cristianos, o eso dicen, que tienen supersticiones antibíblicas, pero que las disfrazan como si fuesen bíblicas, y tú dices, ¿pero esto cómo es posible? Que es un creyente, no sé, que no debería de creer en estas cosas. Al menos la Biblia no nos da ningún pie a creer en estas cosas. Así que aprendemos, al menos, yo diría, aquí, al comienzo de la carta, dos cosas. Lo primero, que somos dados a creernos cualquier cosa y que como cristianos no estamos exentos a creernos cualquier cosa. Y dos, que la Biblia nos llama a que seamos inteligentes. No todo lo contrario, a que seamos inteligentes, a que tengamos dos dedos de frente y que no confundamos la fe con creer por creer. Así que si lo primero que nos dice aquí el apóstol Juan a través de su carta, a través de este texto, es que no nos creamos todo como bobos, ahora nos va a dar la herramienta de cómo no podemos creernos todo como bobos. Porque lo primero es, no te lo creas todo, hijo. No creáis a todo espíritu, amados. Ahora te dice cómo podemos hacer
para que nosotros no caigamos en esto y para que no nos quedemos como con un diagnóstico, como diciendo, mira, es que te lo crees todo y ya está, y me pongo a llorar. No, ahora vamos a ver lo que podemos hacer. Lo segundo es esto, lo dejo por aquí. Las Escrituras lo que nos enseñan o nos animan a hacer es que pongamos a prueba lo que debemos creer. Y esto es así, aunque os parezca sorprendente, ¿eh? Y aunque no te lo creas, aunque no te lo hayan enseñado, aunque tú quizás hayas pensado de otra manera en algún tiempo, la Biblia no define la fe como si fuese ciega. No la define así. La fe no es ciega. La fe no dice, bueno, pues será esto y se tira a la piscina. La fe es creer en una promesa. Por tanto, no es ciega. Es creer en alguien que se ha revelado como sumamente confiable, que es Dios. Y como que Él nos ha dado una verdad y como que Él nos ha dado una promesa y entonces yo confío en ese Dios. Pero no es, bueno, quizás haya un Dios por ahí, yo voy a creer por si acaso existe, o porque me da a mí que puede creer, o porque me ayuda en mi corazón. No, es porque literalmente consideramos que ese Dios es cierto y que realmente es así, que sus promesas son verdad. Entonces lo que nos está diciendo la Escritura es, tú pon a prueba lo que debes creer. Pon a prueba las cosas, pon a prueba si lo que viene o lo que te dicen o lo que te enseñan, eso no es verdad, eso no es conforme a lo que Dios dice. Dice, examinad a los espíritus, si son de Dios o no. O sea que Dios mismo, a ver si te sorprende lo que voy a decir, Dios mismo quiere que no seamos estúpidos. Cosa que mucha gente no creyente no lo cree. Mucha gente no creyente con la que nos encontramos se piensa que es que somos tontos, que no tenemos dos dedos de frente, que nos caímos al nacer. No es cierto. Dios no quiere que seamos estúpidos, no quiere que seamos tontos, no quiere que no seamos inteligentes. Así que ya tienes argumento para cuando alguien te llegue y te diga, o se meta contigo y te diga, la religión es para ignorantes. Ya tienes argumento. Así que con toda mansedumbre y amabilidad tú le explicas, mira, ¿sabes qué? Que resulta que Dios no quiere que sea tonto, resulta que Dios quiere que pruebes si las cosas son verdad o no, que resulta que Dios quiere que las compruebe y que haga un análisis, por así decirlo, de si las cosas que creo o no creo son verdad o lo que me dicen. Así que ya sabéis, ya tenéis argumento y ya no se va a meter más con vosotros nadie de vuestra familia. Y si lo hace, ya tenéis argumento por lo menos. En relación con esto, entonces, me gustaría comentar, y haréis bien en asumir lo antes posible lo que os voy a decir. Aparte de que la Biblia nos enseña a que probemos todas las cosas, a que no nos creemos, a que nos anima a probar las cosas, os quiero decir algo que esto sí que es sumamente importante. No somos menos espirituales por no creer cualquier cosa de buenas a primeras. Y eso os lo digo ya. Porque a veces en la iglesia parece que si el pastor de turno te dice algo, te lo tienes que creer, como si fuera la palabra de Dios. Y no es verdad. Tú no eres menos espiritual por no creerte las cosas de buenas a primeras, de lo que cualquiera te diga acerca de Dios. Yo no me tengo que creer lo que alguien me dice acerca de Dios, yo me tengo que creer lo que Dios me dice acerca de sí mismo. Y eso es muy diferente. Lo cual no quiere decir que ahora no vamos a estimar a ningún maestro ni a ningún pastor en la vida, es evidente que no. Pero lo que nos dice aquí Juan es, probad a todos los espíritus si son de Dios o no. O sea, que lo que nos está diciendo es, hay espíritus que no son de Dios y que están dentro de la iglesia, y que se meten dentro de la iglesia, y que hablan dentro de la iglesia, Entonces, vamos a ser tan bobos después de darnos cuenta de esto, de creernos cualquier cosa que nos diga alguien porque ponga después el nombre de Dios o el nombre de Jesús al final. Pues evidentemente no debería ser así, ¿no? Y créeme, no eres menos espiritual si alguien te habla acerca de Dios y tú de repente haces así, freno de mano, espera un momento. Vamos a ver si lo que dices es verdad. Claro, esto no significa que ahora cada vez que alguien nos diga algo de Dios vamos a estar siempre echando el freno de mano. Es decir, me refiero, a medida que vamos avanzando como cristianos, ya sabemos muchas cosas que la Biblia nos enseña. Entonces, si alguien nos llega a decir algo que es conforme con lo que ya sabemos, no hace falta echar el freno de mano. Ya sabemos que es conforme a la Biblia, ¿verdad? Tampoco vamos a estar ahora diciéndole a todo el mundo, venga, cállate, que te voy a poner en cuarentena. Pero sí es verdad que hay que ser críticos con las cosas que nos dicen acerca de Dios o con lo que nos enseñan. Hay muchas personas que se inventan de su propio corazón, como dicen los profetas, cualquier cosa, y como le quieren dar autoridad a lo que se están inventando, dicen, no, es que el Señor me dijo, y ya está. Como si no pudieras tú decir, ya está, se acabó, me lo tengo que creer porque el Señor te lo dijo. Bueno, pues te esperas. Si lo que el Señor te dijo, si te lo dijo a ti, si te lo dijo a ti personalmente, tú te lo puedes creer o no, tú verás si es tu invención o no, pero yo no me lo tengo que creer, ni me tienes que obligar a aceptarlo. ¿Entiendes? Porque te habló a ti, no a mí.
Se entiende, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. Sí. Y ahora, si lo que te dijo el Señor a ti está en conformidad con su palabra, muy bien. Pero si no está en conforme con su palabra, pues te lo estás inventando. Quieras tú o no quieras tú. Porque Dios nunca actúa en contra de lo que Él ya nos ha mostrado y revelado. Eso lo sabemos, ¿verdad? O al menos es una lección básica de lo que hemos aprendido en nuestra fe, en general. Así que cuando estás convencido de que te ha dicho algo Dios, tú no puedes obligar a nadie a creerte. Actúa, si quieres, en consecuencia con lo que crees que Dios te ha dicho. Ahora, como te pegues el batacazo, te lo pegas tú solo. No hagas que los demás se lo peguen contigo, ni que crean en ti. Eso es ansia de poder, es ansia de querer ser el nuevo Mesías, prácticamente. Que la gente sepa que Dios habla por mí, finalmente. Pues no, la verdad es que no. Si alguien te dice eso, es muy sencillo. Dios habló la última vez a través de Jesús. Esa es mi guía, no tú. Tampoco es que vayamos a ser así de malos y de bordes por la vida, ¿verdad? Pero es que a veces la gente simplemente por decir el Señor me dijo, pues ya está, suficiente, como si nada más. Y hay gente que se monta sus propias películas, dignas de Hollywood, desde luego. Pero mira, hay un principio de la Reforma Protestante, nosotros que venimos de la Reforma Protestante en mayor o menor medida, queramos o no, hay un principio que los reformadores dijeron, y el principio es el siguiente: sola Escritura. Eso es uno de los principios que ellos asumieron. ¿Por qué? Porque creían que la Biblia era suficiente para enseñarnos lo que Dios nos quiere enseñar de sí mismo y para nuestra salvación. Es decir, creían que la Biblia era suficiente, que no necesitaban, por ejemplo, pues todas esas tradiciones, todos esos cuerpo de maestros que tenía la Iglesia y todo eso, o que no estaban en el mismo lugar, al menos, ¿no? Evidentemente, claro que entendían que debía haber maestros, o que la tradición podía tener cierto valor, pero no lo ponían al mismo nivel. Es decir, creían que una persona podía saber todo lo que necesitaba de Dios a través de la Biblia. Nosotros parece que nos hemos querido desviar de eso y ahora no es solo la Escritura, ahora es la Escritura y lo que cualquiera me diga, en cualquier momento. Ahora bien, os he dicho antes, no sé si os acordáis, que queríamos ver un poco más cómo se muestra o cómo se ve en la práctica de nuestro día a día el hecho de poner a prueba lo que debemos creer, ¿no? Lo que viene de Dios y lo que no. Claro, es muy fácil decirte, no, tú tienes que coger la Biblia y no sé qué, y ya está. Y te digo lo que es, pero no cómo se hace. Entonces, quiero explicaros cómo se hace. O al menos cómo Juan nos explica cómo se hace. Está aquí. La Escritura y el Espíritu Santo, las dos cosas, la Escritura y el Espíritu Santo, son nuestro punto de referencia en cuanto a lo que tiene que ver con la fe y a lo que debemos creer, ¿no? Mira, vivimos en la vida lleno de puntos de referencia a los que miramos. Por ejemplo, cuando vamos a hacer una comida, tenemos que mirar a un punto de referencia. ¿Y nuestro punto de referencia cuál es cuando hacemos una comida? Pues la receta. Nosotros tenemos que seguir la receta, los ingredientes, cómo se hace, todo eso, ¿verdad? Ese es nuestro punto de referencia. Lo que pasa es que a veces ya te sabes la receta de memoria y no hace falta que vayas al libro de recetas, ya lo haces, pero tú estás siguiendo un patrón, tú estás siguiendo un punto de referencia. Bueno, pues si cogemos esta metáfora, esta ilustración tan culinaria y la adaptamos a la fe, es lo mismo. Lo que nosotros debemos creer en cuanto a Dios es lo que nos enseña la Escritura y nos guía el Espíritu Santo, que fue el mismo que inspiró la Escritura. Vaya, ya lo sabemos todos, ¿verdad? Ese binomio, es decir, Escritura y Espíritu Santo, o Biblia y Espíritu Santo, debe estar en el mismo nivel en todos los cristianos. Si solo damos peso a la Escritura y nos olvidamos del Espíritu Santo, mal. Si solo damos peso al Espíritu Santo y nos olvidamos de la Biblia, mal. O sea, tenemos que estar en el mismo equilibrio siempre, porque el Espíritu inspiró la Biblia que leemos, el Espíritu es el que nos ayuda a entender la Biblia que leemos, ¿verdad? Además, los propios apóstoles, cuando escriben sus cartas, dicen, este es el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Es decir, refiriéndose a la Biblia, a lo que ellos dejaron escrito. Lo que dejaron escrito los profetas, lo que dejaron escrito los apóstoles. Y no solo eso, sino que el mismo Pedro en su carta dice, haréis bien si miráis a la palabra profética más segura, que en su época ¿cuál era? Pues la escritura del Antiguo Testamento. Ahora evidentemente tenemos todo añadido en el Nuevo Testamento. Así que en tanto que estamos en este mundo, en tanto que se acerca ese día en que Jesús va a regresar, hay muchas cosas que ocurren, hay muchas confusiones que tenemos, hay mucha gente que pretende dar autoridad a sus invenciones poniendo el nombre de Dios, pero ¿dónde vamos a poder hallar seguridad, estabilidad en las afirmaciones que los hombres hagan, sino en lo que Dios mismo dice de sí, en su palabra, en la Biblia? Ahora bien, necesitamos, como digo, tener el Espíritu de Dios, porque si no lo tenemos,
no podemos ser guiados a toda la verdad. Jesús nos enseñó así, que nos iba a dar el Espíritu, ¿cómo lo llama? De verdad, el Espíritu de la verdad. Dice, y Él os guiará a toda la verdad, y os enseñará y os recordará todas las cosas que yo os he dicho. O sea, tanto el Espíritu Santo es súper necesario, tanto que es necesario, vamos. No hay otra manera de verlo. En el versículo 2, de hecho, si os fijáis, Juan dice que en esto conocemos el Espíritu de Dios. Si el que confiesa que Jesús ha venido en carne, ese viene del Espíritu de Dios. Fijaos, este era el problema de la iglesia del siglo I, que la gente decía, no, Jesús no ha venido con un cuerpo humano, no lo podían aceptar, que Dios se hiciera hombre. Entonces lo que está diciendo es el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que dice? Que ha venido en carne, que ha venido en cuerpo humano, que es un hombre, ¿no? En esto se podía saber. Los otros, los herejes, decían no, que Cristo había venido en apariencia de un ser humano, o que Cristo es como un ser espiritual que adoptó o se metió en el cuerpo de un ser humano, pero a la hora de morir salió, bueno, unas cosas espectaculares, en vez de asumir que Dios se hizo hombre. Que de hecho es la pregunta que he puesto esta mañana al principio, que cómo se hizo hombre el Hijo de Dios. Fijaos, ¿por qué no aceptaban que Jesús había venido con un cuerpo humano? Porque creían que lo material era malo, como todos los griegos de la época y todo eso. Pero ¿sabéis una cosa? El cristianismo es la religión más material del mundo. No materialista, material. Porque cuando Dios hizo el mundo, lo hizo material. Y cuando nos hizo materiales. Y tenemos un cuerpo, y vivimos en un mundo material, y usamos cosas materiales, y comemos comida material, y vivimos en casas materiales, y todas esas cosas materiales. Entonces el cristianismo es lo más material del mundo. No materialista, pero sí material, ¿no? Y amamos a ese Dios que ha hecho la materia. Y lo hizo físicamente. Y que encima, cuando hizo lo físico, dijo, es bueno. ¿Y por qué tanta insistencia entonces con todo esto por parte de Juan? Es decir, ¿por qué tenemos que estar tan alerta con lo que otros nos digan acerca de Dios, con lo que nos puedan llegar a decir? Lo primero ya lo hemos dicho, es decir, que somos capaces de creernos cualquier cosa, eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo lo dice Juan al final del versículo 1, dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esa es su segunda razón. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y esto es cierto. Esto es tan cierto hoy día como lo fue entonces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como estaba diciendo antes, cualquiera puede decir lo que le dé la gana en nombre de Dios, aunque no sea verdad. He puesto esa imagen aposta encima, ¿lo veis? Ahí que hay como una especie de monje sacando un cuchillo de una Biblia. Porque actúan un poco así. O sea, la apariencia es de Dios, la apariencia es de la Biblia. Pero te quieren sajar, o sea, quieren hacerte daño, quieren hacerte mal. Y esa es la gran advertencia de la palabra de Dios para nuestro bien. En el tiempo de Juan salieron muchísimos falsos profetas. Nosotros en siglo XXI no nos hemos deshecho de ellos. Siguen estando por aquí, con otros nombres, con otras doctrinas, lo que tú quieras, pero siguen estando. Todavía hay falsos profetas, todavía hay gente que viene en el nombre de Dios y en nombre de la Biblia a decirnos lo que les dé la gana y nos engañan. Y aquí yo quiero haceros, a día de hoy, no os voy a regañar, tranquilos, pero sí voy a intentar animaros o exhortaros a que hagamos una cosa. No nos podemos conformar con leer devocionales de 5 minutos en días de 24 horas. Es fácil. Tú coges un libro en el que ya viene hecha una reflexión sobre la palabra de Dios y tardas 5 minutos en leerlo y el día tiene 24 horas. No sé si quizás me estoy haciendo entender. Voy a seguir un poquito más. Y mucho menos nos podemos conformar con leer la Biblia de manera esporádica, cuando tenemos ganas o cuando tenemos tiempo. No debemos usar como excusa las distracciones o que no tenemos ganas, como digo. Porque si tú no tienes ganas o si te distraes, los falsos profetas tienen ganas y no se distraen. Y más aún, Satanás siempre tiene ganas y nunca se distrae. Y conoce la palabra de Dios mejor que nosotros. Y la usa, por supuesto, mucho peor. Nosotros llegamos y nos conformamos con leer un devocional de 5 minutos. Satanás se la sabe de pe a pa. Porque cuando tentó a Jesús se la sabía. ¿Y cómo pudo hacer frente Jesús a la tentación de Satanás? Sabiéndose la palabra. Pero sabiéndosela bien, que ese es el problema. Satanás se la sabía, pero para sus propias mentiras y engaños. Jesús se la sabía para adorar a Dios y darle gloria a Él. Pero fue la única manera en que Él pudo afrontar la tentación. Sabiéndosela y obedeciéndola, por supuesto. Entonces, mientras tú estás feliz porque siempre lees las mismas porciones de la Escritura, siempre coges Juan 3:16, siempre coges el Salmo 23, entendedme, no quiero meterme con vosotros ni con nadie, pero me entendéis.
Mientras tú estás feliz de eso, de textos cortos que ya están masticados, de reflexiones que han hecho 40.000 pastores que hay en el mundo y no sé qué, que está bien, ¿eh? Satanás se sabe muchísimo mejor la Biblia que nosotros, pero muchísimo mejor. Os quiero dar entonces un consejo, y es un humilde consejo desde mi entendimiento, ¿vale? Leed la Biblia de seguido. O sea, empezad por un libro y leerla de seguido, capítulo a capítulo, no le tengáis miedo. Y si no entendéis algo, pues no te preocupes. Volverás a leerlo, o volverás a terminar con esa porción algún día, o vas a seguir orando para que el Señor te enseñe, pero léetela del principio al final. Yo no digo que si no estás acostumbrado a leer el Antiguo Testamento empieces por Génesis, porque cuando llegues a Levítico, tú dejas la Biblia en la estantería. Yo no, porque estoy loco de la cabeza. No, y después de mucho tiempo. O números. Pero me pasaba al principio, y ahora no, pues porque me disciplino en ello y porque quiero aprender en eso, ¿no? Pero claro, si tú de las buenas a primeras te pones con Génesis y con no sé qué, bueno, al principio está bien, más o menos. Cuando ya llegas a cómo se construye el tabernáculo, a partir de ahí, hasta números, te puede dar algo. Y el problema es que, fíjate, no me voy a meter contigo, Mike, pero nos reímos como si fuera de risa. Que no es de risa, que es la palabra de Dios, también Levítico y Números. Aunque aburra, ¿me entendéis? Pero es la palabra de Dios. Los judíos la amaban con todo su corazón, saber la ley, saber el tabernáculo. Claro, nosotros como ya tenemos tabernáculo y la ley, pues más o menos, pues nos da igual. Pero no debería darnos igual porque Jesús es nuestro tabernáculo, donde podemos ver a Dios. Jesús es quien ha cumplido la ley cabalmente. Entonces no nos debería dar igual. ¿Sabes por qué digo esto de que leamos la Escritura desde el principio al final? No porque yo me la haya inventado, sino porque Pablo le da un consejo a uno de sus discípulos y le dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda, dice, y útil para enseñar, para corregir, para exhortar. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, si no tienes tanto dominio, a lo mejor del Antiguo Testamento, me da igual, pues empieza por Mateo. Vamos a empezar por el Nuevo Testamento. Empiezas Mateo 1, al día siguiente Mateo 2, Mateo 3, Mateo 4. Pero no solo con una lectura así como muy rápida, sino date tiempo a reflexionar en ello. Si no te puedes leer 5 capítulos al día, yo tampoco lo hago. Me leo un capítulo al día, pero es más que suficiente, créeme, porque te pones a reflexionar en ello y le empiezas a dar vueltas y lo que dice y lo que no, y sacas muchísimo, ¿no? Y conoces más de Dios en un poquito más de tiempo que lo que hubieras sabido en leer un devocional de 5 minutos. Lo cual, no estoy en contra de ello, yo también los leo. Pero no es un sustituto para mí, es un añadido. Yo quiero leer la Escritura, quiero saber de ella y luego ya lo añado a otras cosas. Entonces mi consejo es: toma un libro de la Biblia, léete el primer capítulo y sigue al día siguiente por el segundo y el día siguiente por el tercero. Evidentemente cada uno de vosotros tenéis vuestro tiempo, pero estoy seguro de que tenéis tiempo para leer un capítulo y reflexionar. Seguro, estoy seguro. O sea, todos tenemos ese tiempo. Estoy seguro, vamos. A no ser que seas un adicto al trabajo. Pero aún así hay tiempo, lo hay. Y sabes, también te puedes ayudar en libros, te puedes ayudar en comentarios, es decir, cuando no conoces algo de la Biblia, pues te puedes apoyar en lo que otros también han dicho, o preguntar, o bueno, tienes una iglesia, es que nunca se nos ocurre preguntar a los hermanos de la iglesia, ¿la verdad? ¿A que nunca lo hacemos? Nunca decimos, oye, ¿por qué no pregunto a mi propia comunidad? No entiendo esto, a ver qué me pueden decir, o porque somos en primer lugar la primera comunidad en la que estamos. No, preferimos ir a YouTube, el pastor súper conocido de turno, que no sabe nada de nosotros, que tiene su propia teología, que está bien, pero oye, para algo estamos aquí también la comunidad, ¿no? Si hacemos así, créeme, yo creo que vamos a ser menos engañados por Satanás y por los falsos profetas. ¿Cómo tú te crees que los judíos se aprendían en la antigüedad las Escrituras? ¿Cómo te crees que se lo aprendían? Leyendo capítulo a capítulo. Lo que pasa es que ellos hacían una cosa que nosotros hemos dejado de hacer, la memorizaban. ¿Tú cómo te crees que Jesús se sabía la Biblia el día que Satanás le tentó? Porque nosotros hoy día tenemos la Biblia a mano y en el móvil, pero Jesús en el desierto no tenía la Biblia a mano. La tenía en la cabeza y en el corazón, y la tenía entera. Y tú no me puedes decir, es que era Dios. Sí, es verdad que era Dios, pero él la aprendió como un ser humano. Él desde pequeñito, como todos los niños judíos, aprendían la Torá, aprendían todo lo que fuera. Y vaya si se sabía la Escritura. Cuando Satanás llegó a Jesús, no hubo manera de engañarlo, porque Jesús se sabía bien la palabra de Dios. No solo porque la memorizó, sino porque la había meditado, porque había leído en ella. Este es mi humilde consejo.
el cual os recomiendo que lo empecéis a practicar y vuestra vida va a cambiar, creedme, y para bien y mucho, cuando empecemos capítulo a capítulo a leer la Biblia y ver cómo Dios se ha ido mostrando muy progresivamente Él y con un orden, porque Dios es un Dios de orden, no de confusión, como en todas las iglesias de Dios, dice Pablo en otro tema, pero que nos viene bien decir. Así que sabemos finalmente que el único lugar donde vamos a hallar la verdad y de manera infalible es en la palabra de Dios. Todo lo demás puede estar, y de hecho va a estar contaminado con cosas falsas, con falsedades, y es lógico. ¿Por qué? Por esto. ¿Se ve? Porque la mentira, esto es una obviedad, pero la mentira no procede de Cristo, procede de los que se oponen a Él. Cuando Juan está hablando de los que engañan, que dicen que Jesús no ha venido en carne, ¿a qué espíritu lo asocia? ¿Lo tenéis ahí? Dice, el espíritu del anticristo. Ya hemos hablado del anticristo en capítulos anteriores de Juan. Él habló del anticristo y de los anticristos. Es decir, del anticristo en grande y final y los anticristos, sus súbditos, su gente, su ejército, por así decirlo, ¿verdad? Mira, te vas a poder arrepentir en tu vida de muchas cosas, de muchas palabras, de muchas acciones que cometas, pero te voy a asegurar una cosa de la que no te vas a arrepentir nunca en tu vida, de confiar en Jesús. De eso no te vas a arrepentir en toda tu vida. Jesús no es un mentiroso. Jesús no está loco, Jesús no es un lunático, Jesús no es nadie que nos ha venido aquí a engañar. Y si lo ha hecho, le sale bien, porque llevamos 2000 años engañados. Quiero decirte, Jesús en su vida jamás procuró mostrarnos que era un mentiroso, todo lo contrario. Entonces, ¿por qué digo esto? Que la mentira nunca procede de Cristo. Porque es tal cual. O sea, son sus opositores lo que vienen a engañar. Son los falsos profetas, es el anticristo, son sus anticristos los que quieren hacer caer en estas cosas. Y esto tiene que ver, antes de que lleguemos a las conclusiones, con otra cosa más. Y esto es una cosa que dice Juan al final del capítulo, lo pongo por ahí. Que cada persona oye a aquello a lo que pertenece. Y esto es otra cosa como muy evidente, pero que nunca lo pensamos. ¿A quién oyen los que pertenecen a la verdad? A Dios. ¿A quién oyen los que son del mundo? Pues al mundo, a sus engaños, a los falsos profetas, al anticristo, a Satanás mismo, ¿no? Cada uno tiene su propia comezón de oír y se va al maestro al que le dice las cosas que le gustan. Y es así con todo, en general, hasta con las ideologías y con todo. ¿A dónde se va la gente? No donde va Vicente, sino a donde quieren ellos. A donde le van a decir lo que le gusta y lo que le agrada. Y es por eso que también quisiera deciros algunas cosas que son interesantes a este respecto. No debemos, como cristianos, alejarnos de todos aquellos que piensan diferente a nosotros. Porque eso, al final, es lo que mucha gente hace. Fuera de la iglesia también y dentro de la iglesia. Si tú solo te vas a los que piensan como tú piensas, a los que creen como tú crees, pues eso es caldo de cultivo para secta. O sea, de ahí en 2 meses estamos todos aquí en modo sectarios y pidiendo dinero por todos lados. Y eso es una estupidez, lo primero, y no es a lo que nos llama Jesús. Nosotros tenemos que estar en medio del mundo como Él vino y estar con pecadores y con lo que haga falta. No quiere decir que nos dejamos influenciar por ellos, todo lo contrario, nosotros influiremos en ellos, ¿verdad? Pero métete allí en medio de donde la gente no conoce a Dios, donde la gente piensa diferente a ti, donde la gente cree diferente a ti. Porque esa es la única manera en que si tu fe es verdad, tú tranquilo que se va a mantener. Incluso va a crecer más todavía y se va a fortalecer más. Pero es que encima ganas la oportunidad de que otros puedan conocer verdaderamente quién es Jesús. Porque la gente al final asocia a Jesús con lo que nosotros hacemos. Y Jesús es, pues, alguien muy religioso, que esté todo el día en la iglesia y no sé qué. Y no, es verdad. O sea, es el domingo 1 hora que estamos aquí o 2. El resto del día estamos con Jesús fuera de la iglesia. ¿Verdad? Pero seguimos siendo la iglesia. Así que bueno, como digo, no se puede comparar escuchar la verdad con la mentira, eso está seguro, ¿no? Quien en su sano juicio va a condenar a alguien que está escuchando a algo que coincide con sus ideas? Pues nadie, hasta que esté bien, no sé qué. Y segundo, como digo, pues eso, no dejar que tengan razón en su crítica, ¿no? Como que nos digan, anda, mira, el primero que dice que los que creemos en tal cosa, nos vamos a aquellos que escuchamos, hacéis lo mismo vosotros que sois cristianos, os ponéis en vuestros lugares, en vuestras iglesias, con vuestros maestros a escuchar lo que no sé qué.
Bueno, en primer lugar, es la verdad, o sea que no es comparable, pero aún así, como no van a entender ese argumento, no dejemos que tengan razón. Vamos a donde no estamos escuchando nuestra verdad, pero vamos con la verdad en nuestro corazón, que eso es muy diferente. Así que antes de terminar, solo quiero daros, al menos en primer lugar, un consejo respecto a esto último que os estoy diciendo, de evangelizar o de llevar el evangelio a otros, y es este. Mira, nos frustramos mucho cuando salimos a evangelizar, o cuando evangelizamos. Yo, por ejemplo, soy una persona que piensa que no está mal que salgamos como iglesia a evangelizar o que hagamos algún tipo de campaña o lo que sea, algo como muy concreto, pero nosotros debemos evangelizar en nuestra vida diaria y normal y corriente. O sea, eso es lo que debemos hacer, ¿no? Seamos honestos, vamos a ganar más evangelizando día a día que saliendo una campaña cada 3 meses, ¿me entiendes, verdad? O sea, siendo nosotros mismos, mostrando a la gente quién es Jesús y hablándoles en toda oportunidad, de manera natural, porque somos naturalmente cristianos, ¿verdad? Entonces, no nos frustremos cuando evangelizamos y la gente no nos cree. ¿Por qué? Porque al final cada uno oye a lo que pertenece. Y si alguien está en el mundo, quiere seguir siendo del mundo, quiere seguir perteneciendo al mundo, quiere seguir siendo engañado por Satanás y por los falsos profetas, da igual cuántas veces le expliques el evangelio, que no oye. Ya he hablado muy rápido. Pero nosotros tenemos que seguir haciéndolo, porque como no sabemos quién va a creer o no va a creer, y nunca sabemos porque de repente alguien que está oyendo al mundo, de repente te escucha hablar a ti y su oído hace ¡pum! Y cambia. Y empieza a escuchar lo que tú estás hablando. Entonces, eso cambia mucho y no nos frustremos por los que no creen. Vamos a prestar atención, especial atención, a todos, claro, pero especialmente a aquellos que parece que sí que escuchan y quieren saber o quieren entender. Así que bueno, ¿cuál es nuestro consuelo finalmente, después de todo lo que hemos estado meditando? Si no debemos creer a todo espíritu, y si somos tan débiles, ¿a dónde nos podemos aferrar? ¿Dónde nos podemos agarrar? Pues no hay otro nombre en el que podamos confiar. Y ya sabéis y me conocéis que si yo no termino hablando de Jesús, el sermón me da algo. Así que no hay otro nombre en quien podamos confiar que en Jesucristo. Nuestra fe no es un asunto de cultura, no es un asunto de nombre. Nuestra fe consiste en esto último que pongo en pantalla. Que Jesús nos da el Espíritu Santo que nos conduce a toda la verdad. La fe en Jesús es una vida cambiada. No es una cultura, no es una tradición, no es de nombre, es una vida en nosotros. ¿Qué vida? La de Jesús. ¿Y cómo se nos da esa vida? Por el Espíritu Santo, que es también llamado el Espíritu de Jesús o el Espíritu de vida. Este Espíritu que se le da a los hombres solo se le da a aquellos que creen en Él, no a cualquiera, sino a quienes confían en Jesús para el perdón de sus pecados, para la salvación de su alma, quien rinde su vida completamente a Él. Y no hay que hacer nada más que poner nuestra fe en Él, nuestra confianza, y entonces somos adoptados como sus hijos. Él envía su Espíritu Santo a nuestro corazón, y como dice Pablo en Romanos, creo que es en Romanos, me encanta aquella expresión, de repente clamamos, Abba, Padre. Y en ese momento somos hijos, y hemos llamado a Dios ya de una manera que nunca antes le llamamos, Padre. Confío y quiero creer, vamos, os conozco a todos, que todos nosotros tenemos el Espíritu de Dios, que somos sus hijos, que hemos recibido, como digo, este precioso regalo de Él, y que no nos olvidemos, que no nos confundamos, que no nos dejemos engañar, que no creamos a todo espíritu, porque tenemos el Espíritu en mayúsculas, el Espíritu de la verdad. Y si lo tenemos a Él, y si verdaderamente nos guiamos por Él y por su palabra, difícilmente vamos a caer en el engaño del mundo, difícilmente vamos a caer en el engaño de los falsos profetas, difícilmente vamos a caer en el engaño de Satanás, aunque Él es muy astuto y muy inteligente, así que tampoco vayamos muy de listos, porque es difícil. Oramos para pedirle al Señor precisamente esto, que nos ayude. Vamos a ello.